Vaya conmigo a las Escrituras y comencemos. Para poder nosotros tocar este punto de la fe, es importante que vayamos a este capítulo 11 de Hebreos y el verso primero. Un texto muy conocido por todos nosotros, un texto muy conocido. Bien, Hebreos 11:1 es uno de los versículos que tienen mucha fama, mucha gente lo conoce, pero que es importante que nosotros indaguemos en una profundidad mayor. Podamos indagar en una mayor profundidad, y de esto tiene que llevarnos a entrar en la dimensión de lo posible. Recuerde que la Escritura menciona que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y es ahí donde nosotros tenemos ese desafío, esa confrontación de ingresar a esos niveles donde todo es posible. Eliseo le dijo al Señor que abriera los ojos de su siervo, porque el siervo no veía más allá de lo natural. Pero en lo invisible, Eliseo miraba que el lugar se encontraba repleto de ángeles, de jinetes que los cuidaban y los guardaban. De manera que Hebreos capítulo 11, verso 1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para nosotros entender esto un poquito más allá, tenemos que ir al original griego. La palabra fe es la palabra pistis. Es el código 3982, G3982 del diccionario Strong. Bien, estas son palabras griegas. Vamos a ver la definición de la fe en el griego. Nos da 7 aspectos que quiero mostrarle. Número 1, nos habla de persuasión. La fe es persuasión. Número 2, credibilidad moralmente. Número 3, convicción. Número 4, constancia. Número 5, fidelidad. Número 6, asegurar. Y número 7, confianza. Fíjese qué tremendo es la palabra fe en el griego. Aparece también en el versículo primero del capítulo 11 la palabra certeza, que es la palabra griega hypostasis, que significa esencia. La fe es esencia, es certeza, es confianza y también es sustancia. De manera que a partir de allí nosotros tenemos que encontrar su desarrollo de la fe que hemos recibido, de la sustancia, de la persuasión a la que hemos sido conducidos a través del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos que la fe es dada por medida.
Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Mire lo último que dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tremendo. Dios repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Bien, la fe es dada en cierta medida que actuará en nosotros de acuerdo a factores externos como internos. Vamos a ver un ejemplo. Uno puede tener la fe completa para un milagro, pero puede ser insuficiente para otro, por lo cual deberá cultivarse la fe como aquel grano de mostaza y crecerá hasta llegar a ser suficiente para obtener lo que se desea o lo que necesitamos. De manera que en cada uno de nosotros hay una medida de fe, pero hay factores externos e internos que tenemos que verificar, que nos pueden ayudar o nos pueden afectar. Por lo tanto, es que se nos pide a nosotros que, así como aquel grano de mostaza que dice que se siembra y llega a ser de las hortalizas la más grande, debe tener un desarrollo, un crecimiento para que nuestra fe, mis amados estudiantes, pueda llegar a ser completa. Para esto nosotros necesitamos ver el desarrollo de nuestra fe en las diferentes facetas. Es decir, nosotros tenemos que crecer en la fe que se nos ha sido dada. Recuerde que le he mencionado que el Señor nos da fe para salvación, es la fe del Padre. El Hijo nos da fe para perseverar en Él y alcanzar las promesas. Y el Espíritu Santo nos da fe para trabajar en la obra del Señor. Pero esta oportunidad estamos hablando de la fe en un sentido general. Esas imparticiones que hemos recibido y operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu, todas están juntas en este concepto general. Por eso es que estamos hablando del número 7. Recuerde que el número 7 nos habla de plenitud, nos habla de perfección o nos habla de completo. Nuestra fe tiene que llegar a ser completa. Bien, vamos a ver el desarrollo de nuestra fe en sus 7 facetas. Bien, la fe, mis amados estudiantes, número 1. La fe es fundamento. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son fundamentos. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. De manera que no podemos quedarnos en el fundamento. Para poder fundar una casa completa,
necesitamos empezar con el fundamento. Una vez que tenemos el fundamento, podemos sobreedificar hasta llegar a colocar el techo y todo lo que conlleva o lo que contiene la construcción de una casa. Compartimos un día un tema sobre los 5 ministerios en la construcción de una casa, y eso se lo explico después, pero usted se dará cuenta cuánto significado tiene. Por eso el poder hablar de una casa, de un edificio, nos habla de la administración de los 5 ministerios. Pero como fundamento principal tenemos a Cristo. Y de ahí vamos nosotros sobre edificando. Recuerde que el escritor de los Hebreos, él reclama de los mismos su falta de crecimiento en el conocimiento. Y les dice: ustedes deberían de ser maestros, pero todavía son niños, todavía niños que no han crecido, que no han llegado a conocer el alimento sólido. Fíjense qué cosa más tremenda. Por eso, mis amados estudiantes, tenemos que entender que la fe en Dios es un fundamento, pero necesitamos ir todavía más allá para que nuestra fe sea completa en Dios. Bien, número 2, vaya conmigo por favor. Número 2, la fe en su sentido general es una ley. La fe es también una ley. Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso dice la escritura que no es por obras. No es por obras, es un reglamento. Una ley, mis amados estudiantes, es una regulación, es un reglamento. Es la palabra nemo en el griego. La palabra ley es la palabra nemo. Es un reglamento. Y dice: ¿dónde pues está la jactancia? No hay. ¿Por qué? Porque no es por obras. Yo tengo que entender que soy justificado por la fe. Es un estado en el que me han colocado a mí, en un grado de justificación por la fe. ¿Por qué? Porque es una ley. No hay diablo que te venga a cobrar lo que tú hiciste en el pasado. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Y no estoy bajo la ley de Moisés, sino que estoy bajo la ley de la fe, en la cual, creyendo, me perdonaron, y no solamente ellos, sino que también me justificaron. Entonces, es una ley en la cual nosotros debemos de regirnos. No sé si hay alguna duda al respecto. Si no, continuamos.
La fe, mis amados estudiantes, tiene que desarrollarse hasta llegar a convertirse en una coraza. Número 3, la fe es una coraza. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense qué interesante lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, mis amados estudiantes, que nosotros debemos desarrollar nuestra fe de tal manera que se convierta en una coraza. La coraza protege al guerrero, al valiente, lo protege en sus órganos vitales para que no muera. Puede ser herido tal vez de alguna extremidad, puede ser tal vez mutilado, pero hay esperanza de vivir. Recuerde que el Señor Jesús dijo que es mejor entrar mutilado que ir completo al infierno, en sentido figurado. De manera que el desarrollar esa coraza es una protección hacia el corazón. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que son los órganos, mis amados, en sentido figurado, más importantes, porque el corazón se contamina. El corazón se contamina, que es figura del alma. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento sobre el corazón, se habla de el alma. Los sentimientos pueden llegar a ser heridos. Y por una herida que no sana, una ofensa no arreglada, pueden llegar a afectar el corazón de tal manera que se deje de alcanzar la gracia del Señor. Y es por eso que vemos tanta gente en el camino del Señor. Vemos tantas personas con un corazón tan frágil, tan endeble, mis amados, un corazón tan delicado que no le puedes decir nada, porque inmediatamente la gente se ofende. Su fe no ha crecido de tal manera que se convierta en una protección. Tenemos que desarrollar un corazón inafectable, un corazón inofendible. Tenemos que llegar a desarrollarlo. Pablo decía que él entregaría su amor para la iglesia aunque él no fuera amado. El amor debe ser recíproco. Y Pablo decía, yo voy a entregarme del todo a mí mismo, me voy a gastar y voy a gastar lo mío aunque yo no sea amado. ¿Qué había desarrollado Pablo? Una coraza. Su fe había convertido en una coraza que protegía su corazón de manera que no le afectaban las cosas que sucedieran en su entorno, cosas en contra de su fe, cosas en contra de su persona. Pablo decía, todos me abandonaron, pero no les sea contado. Fíjense qué tremendo el corazón de Pablo. Era un corazón inofendible. Era un corazón que había desarrollado una fe protectora para sus sentimientos. No era un hombre de fierro, no, señores, no. Pero había cultivado su fe de tal manera que había llegado a ese punto
Fíjese qué cosa más tremenda y poderosa para los guerreros y los valientes. Bien, número 4, mis amados estudiantes. Recuerde que si tiene una pregunta, me la puede usted hacer en el momento. Número 4, cuarta faceta de la fe. La fe también es un espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjese cómo Pablo pide que la iglesia de los Corintios tenga un mismo espíritu de fe. Y este espíritu de fe es como un clima, como un ambiente, o puede llegar a ser como una atmósfera. Una atmósfera afecta a todo aquel que entra bajo ese manto. Un clima afecta a todo aquel que entre bajo ese estado. Un ambiente también afectará a aquel que entre bajo esa cobertura. Pablo dice, tengamos el mismo espíritu de fe. ¿Para qué? Para creer en las promesas, para creer que el que murió también y va a volver por nosotros. Me llama tanto la atención, mis amados estudiantes, cuando Pablo habla de la fe como un espíritu. Fíjese qué interesante. ¿Se recuerda usted cuando estaban reunidos los 120 en el aposento alto? Allí había un espíritu de unidad. Ese espíritu de unidad que había los congregó sobre 120. Había en ellos un espíritu de unidad. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, todos recibieron lo mismo. Mire, lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Claro que hubo una impartición de dones de diversos, pero lo que recibieron todos fue el mismo espíritu. Y entonces la iglesia caminaba unánime. Y entonces la iglesia hablaba lo mismo. Usted sabe que con el paso del tiempo las cosas se van deformando. Es por ello que el apóstol Pablo instaba y decía, hablemos todos una misma cosa. No podemos estar hablando algo contrario, porque entonces se produce la confusión. Es como hoy en día lo que estamos viendo, máximo con las redes sociales, el internet, que ha comunicado al mundo entero. En segundos, usted sabe y se entera lo que está pasando al otro lado del mundo. En segundos. Es una conexión. De manera que esa conexión, mis amados estudiantes, los lleva a todos a conocer una misma cosa. Pero en cada corazón y en cada mente hay algo diferente. Y al momento que usted entra a esas redes sociales, usted se da cuenta del pensamiento de cada corazón, cómo difiere uno del otro. Y más si se habla de religión.
más si se habla de política. Todos difieren. Y es ahí donde entra la contienda, la ofensa, etcétera. Entonces Pablo instaba a la iglesia para que todos hablásemos una misma cosa. Algunos decían que ya se había efectuado la resurrección de los muertos. Pablo decía, hablemos todos una misma cosa. Algunos decían que no había resurrección, hablemos todos una misma cosa. Hay en nosotros un espíritu de fe, no de incredulidad, sino de fe en cada uno de nosotros. Entonces la fe se torna un espíritu que es impartido sobre muchos. Bien, número 5, quinta faceta de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense, esta es la opresión, mis amados estudiantes, la opresión demoníaca. No la posesión, la opresión. Porque vienen pensamientos a la mente del creyente, vienen pensamientos. Viene Satanás y lanza dardos que tratan de herir, de quemar, de destruir. Esa es una opresión demoníaca. Hace algunos años vino un joven y habló conmigo. Me dijo, pastor, ayúdeme, porque yo he blasfemado contra el Espíritu Santo. Y le dije, ¿qué pasa? Le dije, y él me comenta, me dijo, lo que sucede es que cada que yo hablo, digo groserías al Espíritu Santo. En mi mente ofendo a Dios, ofendo al Padre, ofendo a Jesucristo, pero ofendo al Espíritu Santo con groserías. Y yo le dije, bueno, siéntate, le dije yo, vamos a platicar. Comenzamos a platicar y me di cuenta que él tenía una opresión demoníaca. Y le dije, ¿el pensamiento viene de tu corazón o lo escuchas en tu mente? No, dijo, lo escucho en mi mente. Yo le digo, esto es para que tú aprendas a ver que esto no proviene de ti. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios. Estás aquí porque tú amas a Dios. Has recibido del Espíritu Santo. Entonces no puedes negar al Dios que te ha amado, que te ha salvado, que te ha ayudado. No lo puedes rechazar ni maldecir, sino que esto es una opresión, esto viene de afuera y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Oramos por el muchacho, fue liberado y desde entonces dejó de escuchar voces en su mente. Esas voces son susceptibles, sutiles. Llegan a colarse en la mente del creyente y lamentablemente muchas de las veces hacen efecto porque no hemos desarrollado una fe que sea un escudo para nosotros. Recuerde cuando Satanás vino y habló con Jesús en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira cómo Dios te tiene con hambre, le dijo. Mira Dios cómo te tiene, con sed. Mira Dios cómo te tiene sin cubrir tus necesidades, siendo que era tiempo de prueba. Entonces Jesús le responde con palabra.
Le responde el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía un escudo para rechazar las palabras negativas del enemigo. Tenemos que desarrollar este tipo de protección en nuestra vida. La fe debe de ser un escudo para nuestra mente. Derribar fortalezas espirituales es derribar pensamientos en la mente. Derribar pensamientos en la mente. Pensamientos de pobreza, pensamientos de debilidad, pensamientos de maldición. Hay que derribarlos. Un día me dijo un hombre: hermano, fíjese que el diablo me dijo esto. Al tiempo lo vuelvo a escuchar y me dijo: hermano, fíjese que el diablo me dijo esto. Y cada que lo miraba y hablaba con él, me decía: el diablo me dijo. Yo recuerdo que un día le dije: hermano, ya cambie de amistades. Ya no hable con ese tipo, le dije. Hable con Dios, hable con el Espíritu, pero cierre oídos al enemigo, cierre oídos al maligno, que su fe se desarrolle de tal manera que sea un escudo para apagar los dardos del diablo. ¿Cuántas veces ha venido el enemigo a decirte que tienes tal enfermedad y tal enfermedad? Repréndalo, rechácelo, desbarátelo. ¿Por qué? Porque su fe es suficiente para destruir toda fortaleza del enemigo. De manera que tenemos que entrar en estos niveles. Si queremos tocar lo invisible, si queremos tocar lo espiritual, si queremos ir a una dimensión mayor con el Señor, necesitamos que nuestra fe crezca, mis amados. Que tu fe crezca, que mi fe crezca. Que sea mayor cada día, mayor cada día, mayor cada día, en el nombre de Jesús. Bien, número 6, mis amados. La fe es una puerta. Número 6, entonces. Número 6, la fe es una puerta. Wow, tremendo. La fe es una puerta. Hechos capítulo 14, verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y qué maravilloso es esto, miren. Fíjense que en el Antiguo Testamento se habla de fe en 3 versículos. Pero en 2 versículos esa palabra fe es diferente. Y en una de ellas es lo que hablamos al principio: convicción, seguridad, certeza. Que es: el justo vivirá por la fe. De manera que la puerta principalmente es para judíos y después para gentiles. La salvación primeramente es para los judíos, después para los gentiles. De manera que cuando los discípulos se dieron cuenta que el evangelio había llegado a los gentiles, oiga, fue sorprendente para ellos.
De manera que la fe, esta es una fe salvadora. La fe que me salvó a mí puede salvar a otros también. Qué difícil es cuando encontramos ministros con cansancio espiritual. Un ministro con cansancio espiritual se va a quejar del pueblo. Va a decir, es que la gente que me tocó, es que estos no quieren entender. Es que a mí me tocó un pueblo muy duro, muy difícil, muy duro de cerviz. Llegué a escuchar un día a un ministro que dijo, a mí no me tocaron ovejas, me tocaron abejas, dijo. Y es escuchar a ministros cansados espiritualmente. Llegué un día a predicar a una iglesia y inició el culto o el horario del inicio, llegó y nadie se presentó en la iglesia, nadie. Entonces el pastor lo que hizo fue que habló conmigo, me dijo, hermano, discúlpeme, pero no vino nadie hoy. Le dije yo, ¿cómo no? ¿Y usted qué? Le dije yo. No, pero es que no, le dije. Yo vine a predicar y yo voy a predicar, le dije. Y usted va a escuchar y viene mi esposa y ella va a escuchar también. Así que tengo dos para predicar la palabra porque el Señor ya me habló a mí. Ahora le va a hablar a usted y le va a hablar a mi esposa, le dije yo. Y el pastor se me quedó viendo y me dijo, pues como quiera, me dijo. Pues comenzamos, hermano, a predicar, a predicar, a predicar. A la mitad de la predicación empezó a llegar la gente. Cuando terminamos de compartir la palabra, el lugar se había llenado. Todas las sillas se encontraban llenas. Y el pastor estaba contento. Me dijo, fíjese qué bueno, ¿cómo lo supo que? Yo le dije, es que si Dios nos llamó a predicar, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que desarrollar nuestra fe. Pero escuchar a un pastor, a un ministro cansado, dice, es que la gente está muy dura, muy difícil. Pero cuando la puerta se ha abierto, usted dice, esto no está difícil. Esto simplemente requiere de tiempo, de dedicación y que realmente seamos enviados. Realmente seamos enviados de parte de Dios cuando hay dirección. Mire, yo muchas veces lo he dicho, es mejor ser enviados que ser invitados. Porque el enviado lleva propósito. Es mejor ser enviados que ser invitados. De manera que necesitamos entender que la fe que nos salvó a nosotros puede salvar a otros, a muchos. Un día compartiendo, fíjese, le voy a platicar, un día compartiendo en la cárcel, en la prisión, entramos a predicar. Y mientras yo compartía, había un hombre que gritaba blasfemias, gritaba groserías. Y estuvo molestando, hermano, mientras yo compartía la palabra dentro de la prisión. Estuvo tratando de que yo me afectara con sus palabras. Yo seguí normal, predicando, y cuando termino de predicar, en el momento que termino, entrego el micrófono, inmediatamente me fui sobre aquel varón. Caminé hasta donde él estaba y cuando me vio me enfrentó y me dijo, ¿qué?
Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo él, me dicen el diablo. Y me muestra su espalda y trae tatuado el diablo. Yo recuerdo que lo tomé del hombro y le dije, mira, diablito, ven, le dije, ven. Yo te quiero hablar de algo más poderoso. Lo traje conmigo, hermano. Hablé con él. Cuando yo terminé de hablar con él, él soltó lágrimas delante de todos los presos. Soltó lágrimas, empezó a llorar y me dijo, ¿sabe qué? Sí es cierto, me dijo. Es cierto lo que usted dice. Es cierto que Dios cambia. Es cierto que Dios hace esto. Es cierto que Dios hace aquello. Yo me di cuenta que había sido impartido de fe. Y le dije, ¿me dejas orar por ti? Sí. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí. Hermano, cuando yo salí de la prisión, le dije a los hermanos de fuera, se convirtió el diablo, hermano. Porque el Cristo que me salvó a mí, que es una puerta, que yo entré por esa puerta, puede abrir la puerta de tus hijos, puede abrir la puerta de tu marido, puede abrir la puerta para que entren ellos y sean salvos. Y te vas a sorprender, como los discípulos cuando dijeron, la puerta de la fe se abrió para los gentiles también. Y entonces les vas a predicar con ganas, hermano. Porque es una puerta a la fe. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare, hallará pastos. Qué tremendo es. La fe, mis amados, es un don. La fe es un don. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Estamos hablando de fe como don del Espíritu. Esa fe te lleva a ver lo imposible hecho posible. Te lleva a ver muertos resucitados. Te lleva a ver leprosos limpiados. Yo hablaba con un hombre que es un amigo y me comentó su problema que tenía o que estaba pasando, su prueba. Y yo hablé con él y le dije, mira, Dios te va a sanar. Aunque los médicos que has visto ha sido valorado por diferentes médicos. Diferentes médicos le dieron el diagnóstico de vida para el mes de diciembre. El mes de diciembre te mueres, le dijeron. Y estamos en enero, me dijo, y yo siento que no me voy a morir, dijo. Es más, dijo, tuve una visión donde Jesús me dijo que me necesitaba para predicar su palabra. Yo recuerdo que le dije, es que no te vas a morir, le dije. No te vas a morir porque el último que tiene la palabra por encima de los médicos es Jesús, le dije. Entonces, mis amados, oramos por la persona para que el Señor sanara completamente su cuerpo. Muchos casos así hemos visto a lo largo de tantos años
¿Cómo Dios se manifiesta? Cuando la gente dice no, Dios dice sí. Cuando ves un muerto, ¿qué más se puede hacer? Dice un dicho, todo tiene solución menos la muerte. Pero cuando está Jesús, cuando está el propósito de Dios, cuando está el espíritu de resurrección, entonces hay vida. El Espíritu Santo te conduce a momentos límite para que toques lo invisible, para que lo posible, lo imposible se haga posible en la vida de las personas. No en tu vida, sino en la vida de las personas. Es una fe para servir a otros. Pero tengo que desarrollar la fe completa en mí para obtener sus beneficios también. De manera que la fe es un don del Espíritu. Don de fe. Para que lo imposible sea posible. Bien, mis amados, quiero detenerme aquí y preguntar si hay alguna duda al respecto. Apóstol, la verdad muy claro, muy clara la enseñanza. Creo que vivimos en un tiempo donde nuestra fe es como una palabra que me vino hace tiempo, indubitable, ¿no? Que no se cuestiona, sino que se cree con todo. Y lo que ahorita acabamos de aprender, creo yo que nos asienta más esa palabra de fe para poder alcanzar las cosas para el servicio de nuestro Dios. Así es que, pues, creo que nos ha enriquecido, apóstol, esta enseñanza. Gracias por ella. Amén. Amén. Claro que sí. Definitivamente necesitamos desarrollar nuestra fe en estos 7 niveles, 7 facetas. Recuerde que los ministerios los da el Señor como Él le plació darlos. Pero los dones se pueden anhelar. Los dones se pueden impartir, se pueden comunicar. Pablo comunicaba dones. De manera que un don puede ser comunicado a ti y recibes el don de fe. Los dones que se buscan de sanidad, de milagros, pero hay don de fe, donde lo imposible se hace posible. Todos dicen no, pero tú dices sí. Todos dicen sí, pero tú dices no. Y así acontece. Termino con esto. Hace algún tiempo estuve en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Cuando llegué, los hermanos me pidieron orar por una mujer que había sido narcotraficante, pero conversa al evangelio. Y me llevaron mis amados a conocer a esta mujer. Me dijeron que había sido diagnosticada con cáncer, pero que el Señor había dado la sanidad para ella y que ya estaba en recuperación. Cuando yo llego al hospital y me presenta la hija de ella, me presenta con su madre, y yo la saludé y me dediqué a escuchar y a observar. Llegaron 2 predicadores con nosotros, más bien iban con nosotros y fueron los primeros que oraron por ella. Pasó el primero y oró por ella y profetizó de parte de Dios, profetizó la sanidad. Vino el segundo y le dijo lo mismo, le dijo, dice el Señor que te vas a levantar y que vas a hacer esto y vas a hacer aquello y vas a hacer lo otro. Y cuando me toca a mí el tercer predicador, me di cuenta que la mujer era muy importante para los hermanos. Me di cuenta que
Era una mujer que tenía bastante riqueza, economía. Y recuerdo que me senté junto a ella, me senté y le dije, ¿sabes qué? Antes de orar por ti, yo quiero que me platiques. Háblame de ti, le dije yo. Háblame de tu infancia, ¿cómo fue? Le dije yo. Y ella comienza a hablar conmigo y empieza a platicar, a platicar, a platicar. Y llegó al punto donde comenzó a hablar de su padre y su relación con ella. Y resulta que su padre la había abusado sexualmente a ella. Cuando llegamos a ese punto, la voz de ella se quebró, la voz de ella cambió y de pronto teníamos una mujer endemoniada. Empezamos a orar por ella, le puse la mano, comenzamos a orar y a reprender el demonio. Fue lanzado fuera, le pedimos que pidiera perdón, pidió perdón, perdonó a su padre y perdonó a varias personas y lloró mucho ese momento, mucho lloró. Y recuerdo que cuando terminó de llorar le dije a ella, dice el Señor que no te preocupes, pero que Él te tiene en sus manos. Y lo que tú no pudiste hacer, le dije, lo va a hacer tu hija. Aquí está. Tu hija lo va a hacer. Y todos entendieron que yo estaba diciendo que ella iba a morir. Y fue un descontento en el momento. Oiga, qué presión. La gente se molestó conmigo. La hija de ella me miró feo. Los hermanos me miraron feo. Solamente la única que no me miró feo fue ella. Cuando ella levantó su rostro, era como el rostro de un ángel. Me miró y me sonrió y me dijo, hermano, nos vemos en el cielo. Oh, hermano. Mira, en ese momento se soltó un ambiente, mire, tan poderoso como una unción de amor cayó en el momento, como una unción de fe. Todos se quedaron sin palabras porque lo que ella habló fue tan poderoso. Y le dije, allá nos vemos, le dije, en el cielo. Me despedí de ella. A los días ella fue recogida por el Señor. A pesar de que otros habían dicho, habían hablado, fíjese qué cosa. Vinieron, yo lo que puedo decir es que las palabras proféticas de aquella posiblemente fueron guiadas por la emoción de los profetas, no por Dios, pero allí hubo la operación del don de profecía, del don de ciencia y hubo fe para hacer una declaración. Y Dios se movió de una manera especial, porque esa muchacha comenzó a edificar iglesias. Con el dinero de su madre comenzó a edificar iglesias en diferentes partes. De manera que necesitamos crecer en la fe. Bien, termino, mis amados, estamos en horario.